ahora sí. Em, Así que, bueno, les comentamos que vamos a ver como una serie de recorridos de diferentes autores en lo que se va a ir tratando y esto fue algo que dijo Tomás, que se van a ir haciendo como versos. Es decir, por ejemplo, primero vamos a ver un poco de la disputa entre Aristóteles y Platón, después entre Aristóteles y Galileo, después vamos a ir a otra disputa donde vamos a ver a Locke versus Descartes, entre medio se va a meter Bacon y así. Básicamente los autores a lo largo de la historia de la filosofía siempre han tenido estas riñas entre sus ideas y en lo que a nosotros respecta nos vamos a centrar principalmente en lo que es a la epistemología, que por si no lo conocen ese término igual lo vamos a ver ahora. Así que voy a revisar el chat. Está- Ah, chao, nos vemos. Entonces, bueno, igual la pregunta que hice antes es si se sentían preparados, o sea, perdón, Kai decía que no mucho al parecer, porque no tenía una muy buena base, perdón. No sé si alguien más quiere comentar sobre eso. Araceli, Camila, Nadia, Javiera, con confianza. ¿No? Sí. Bueno, voy a revisar el chat. Ah, te perdí. Está bien. No, no hay problema. Era sobre si te sientes o se sienten en general como preparados en lo que respecta a esta materia, que es filosofía y epistemología. No, muy bien. No, pero está bien, sí, es súper normal que no se sientan necesariamente preparados para esta asignatura y de eso se trata finalmente la nivelación, que podamos eh, como sobreponernos a eso y que lleguen más o menos preparados para lo que se les viene. Sí. Ah, no tuviste. Con mayor razón. Yo siento que te va a costar entender hoy. Pucha, pero vamos a tratar de que todas esas dudas no, ¿cómo se llama? No, no tengan lugar en la realidad, por así decirlo, y que puedan entender en tutorías y esto llevarlo a sus clases para que tengan una buena experiencia dentro del ramo. Sigo sintiendo una broma. Sí, puede ser una sensación normal, la Eri. Les voy a preguntar, les voy a preguntar. Entonces, ¿qué es la filosofía? ¿Qué es la epistemología? ¿Qué es la doxa? ¿Qué es la episteme? ¿Y qué es el método? Esos van a ser los conceptos que hoy día de manera introductoria vamos a revisar. Sí, suelen ser los primeros conceptos además que se trabajan en clases de manera para introducir por una parte la asignatura y por otro también como la historia de la filosofía, que el tema de, bueno, la definición de filosofía y de episteme y doxa van muy de la mano, sobre todo en la filosofía clásica griega. Así que por ello va a estar también esta primera clase introductoria. Entonces, preguntas como estas de qué es la vida, qué es la belleza, qué es el bien, qué es la verdad o existe la realidad, son preguntas que corresponden, al menos dentro de nuestra tradición occidental, a la filosofía, ¿sí? Que básicamente la podemos entender como aquella disciplina que lo que busca es entregar argumentos y propuestas a ciertos temas, eh, pero no necesariamente como algo que tiene que ser así sí o sí, como una ley científica, por ejemplo, sino que la gracia de la filosofía está en el debate y en el cuestionamiento constante. ¿Sí? Entonces, no vamos a encontrar a lo largo de toda la historia de la filosofía eh, una única definición de vida, o una única definición de belleza, o una única definición de bien. Pero sí vamos a encontrar, perdón, que diferentes autores han propuesto diferentes definiciones. Y la filosofía, además, a pesar de ser tan grande en cuanto a temas que abarca, se divide en diferentes subramas.
La de qué es la vida, eso es, podríamos considerarla como la filosofía de la biología, que es la belleza, que también se relaciona con qué es el arte, está relacionado con la disciplina que dentro de la filosofía se conoce como estética, que es el bien, está relacionado con la ética, que es la verdad, con la epistemología, y si existe la realidad también, está relacionado un poco entre la ontología y la epistemología. Entonces, ¿qué es la filosofía? Si nos vamos a la definición eh, etimológica, una traducción literal, perdón, de esta palabra del griego, significa amor por la sabiduría, ¿sí? Porque básicamente viene de filos, amor, y sofía, sabiduría. Aunque bueno, igual así, solo como sabías que en los griegos diferenciaban distintos tipos de amor. El filos es uno de los tipos de amor, porque el amor más erótico era llamado eros, el amor romántico tenía otro, el filos era más bien como algo más mm, como espiritual, por así decirlo, más allá de lo terrenal, y de ahí venía ese tipo de amor, que era el amor a la sabiduría. Y si vemos una definición desde un punto de vista de lo que le respecta a nuestro idioma, tenemos que la filosofía es un conjunto de saberes que busca establecer de manera racional, eso es súper importante, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. ¿Sí? Entonces, básicamente, y esto es algo que yo saqué de mis apuntes cuando yo tuve filosofía, que básicamente el planteamiento que entrega Mauricio Mancilla, que es el profesor titular de la asignatura, que es en realidad una disciplina que se encarga de la reflexión sistemática de diferentes preguntas posibles para el pensamiento humano. Y no tiene necesariamente un objeto particular ni un método específico, a diferencia, por ejemplo, de la ciencia, que se caracteriza por tener ciertos postulados que son comunes a la ciencia como tal, y que además eh, debe ser de ciertas características del objeto que se estudia. Y creo en algún momento. Tú... sí, pero esos son detalles, nimiedades. Em, Así que eso con respecto como al concepto de filosofía de manera general, ¿sí? Como va a ir entrando en terreno en lo que respecta al ramo, al nombre del ramo. Ahora, aquí una pregunta. ¿Qué diferencia creen que existe entre la filosofía, la religión y la ciencia? Chan, chan, chan. Para quien quiera responder, a ver si alguno de los chicos de segundo se acuerda. Tun, tun. Ya, la religión son creencias. Ya, súper bien, súper, súper bien. ¿Y cómo eso se podría diferenciar de la filosofía, por ejemplo? La ciencia exacta, súper bien. Con confianza, o sea, si hay algo que quizás crean que no saben si no están seguros, no importa, pueden decirlo y va a estar bien igual, así que no hay problema. Si les ocurre alguna diferencia, si no se les ocurre, filosofía, ya, súper. Eso mismo, como dice Toma, eso, es una lluvia de ideas para que vayan viendo también de que en realidad sí saben más de lo que creen que saben. Como lo haría Sócrates. A ver, la religión es fantástica. ¿Ya? Sí. Y muy bien, Kai. Y nadie plantea que la filosofía cuestione la religión. No. Sí, exactamente, por ahí va la cosa. Porque, no, me adelanté. Porque como veíamos recién, la filosofía se encarga de reflexionar, de cuestionar diferentes aspectos de la realidad, del mundo y del humano. Eh, Mientras que la ciencia se enfoca principalmente en hechos, aunque sea desde una perspectiva cualitativa que, bueno, van a conocer mucho después, eh, siempre es sobre algo que, que se
que se llega a través de, ya sea una entrevista, a través de un reporte, de cualquier forma, si lo vemos desde el punto de vista humano. Y por lo tanto siempre hace referencias a hechos, de una u otra forma. En cambio, la filosofía se puede preguntar por esos hechos y se puede cuestionar la realidad de esos hechos. Mientras que la ciencia no, la ciencia asume que esa realidad que existe es y por lo tanto puede ser estudiada. Y por otra parte, la religión, em, como ustedes bien decían, se caracteriza por tener postulados que son irreales en tanto que trascienden la mayoría de las veces la realidad, puesto que hablan de desde un punto de vista mitológico, es decir, de la creación tratan de dar una explicación a la creación de, por una parte, del universo en sí mismo, de todo lo que conocemos, y también de la significación que tendría el ser humano dentro de lo que es nuestra, o sea, dentro de este universo, es decir, cuál sería el rol del ser humano y el papel que juega dentro de la creación. Y eso es muy variada y va obviamente a depender de dónde se sitúe cada persona y de las experiencias que se tengan con la religión. Y por eso, en este sentido, es algo que va más allá de los hechos como tal y corresponde también a prácticas culturales. ¿Sí? Em, y por otra parte, un tema muy importante que alguien mencionó, no recuerdo quién, pero era que la ciencia no cuestiona, o sea, perdón, la religión no cuestiona. Y sí, eso es algo bastante común, sobre todo en la religión, las religiones tradicionales, al menos de Occidente, de lo que es el dogma, es decir, la creencia absoluta o la certeza, si se quiere, en de que lo que se plantea, por ejemplo, en un texto clásico como puede ser la Biblia, es así, o fue así. Y por lo tanto es de donde se parte para explicar y para ordenar todo, básicamente. Así que sí, muy bien, ven, no estaban tan perdidos y perdidas como creían. Entonces, ahora, la pregunta del millón, que suele ser común, no sé si ustedes se lo han preguntado, puede que sí, ya, pero finalmente toda esta charla, eh, esta verborrea muchas veces de los filósofos, ¿para qué sirve finalmente? Es decir, qué es lo que busca? Y se van a encontrar finalmente en el ramo ya, pero ¿y esto a qué nos lleva? Puede ser que se pregunte. Y la filosofía, entre otras muchas cosas, puede servir para pensar de una manera sistemática, es decir, pensar de una manera filosófica tiene ciertas características que hacen que sea más allá de una simple creencia. Sirve también para argumentar y cuestionar argumentos, como pueden ser, por ejemplo, las falacias, plantear ideas y teorías, ¿sí? Teorías filosóficas, cuestionar la tradición, y eso es súper importante si lo vemos desde un punto de vista desde el inicio de la filosofía, que va muy para allá, con el concepto de doxa, y también para para cuestionar el conocimiento mismo. Es decir, cuestionar aquello que se da por sentado que es así o que se sabe que es así. Em, Así que la filosofía sirve para eso, sirve como una herramienta para pensar las cosas de una manera crítica. Ahora, si nos preguntamos, ¿qué es conocer? ¿Cómo conocemos? ¿Cuáles son los límites de nuestro conocimiento? ¿Y qué tan seguro podemos estar de lo que conocemos? Nos estamos refiriendo a una rama de la filosofía que se llama, uy, no cambió, ahí sí, epistemología. ¿Sí? Em, si lo vemos desde la definición etimológica, aquí no encontré la foto como en la otra, así que tuve que hacerlo yo, pero bueno, la cosa es que epistemología viene de episteme y logos, ¿sí? Y episteme, en el griego antiguo, significa conocimiento verdadero, mientras que logos puede significar estudio palabra. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista estrictamente etimológico, vamos a tener que entonces la epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento verdadero, la que escribe
palabras, por así decirlo, sobre el conocimiento verdadero. Y si vemos a la definición de Václavic, tenemos que la epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo. ¿Sí? Básicamente, la epistemología em, es la pregunta, si tenemos que, si lo vemos si lo vemos como desde un punto de vista filosófico, y teníamos que la filosofía es una pregunta sobre algo, ya puede ser la belleza, el bien, el mal, etcétera. En este caso, la epistemología sería algo así como la pregunta por el conocimiento, y específicamente también por el conocimiento científico. También muchas veces a la epistemología se le llama la filosofía de la ciencia, y es porque ya vamos a ir para allá. Otra definición también del griego antiguo de episteme es ciencia, ¿sí? Así que eso, por eso tiene esa connotación. Y esta definición yo la saqué de mis apuntes de cuando yo tuve que dar al ramo. Y básicamente era que es la rama de la filosofía que estudia la posibilidad, validez, justificación y aprehensión del conocimiento científico. Entendemos que se refiere a la posibilidad. Sí, y esta es la pregunta, si es posible conocer o no. ¿Sí? Hay diferentes autores, sobre todo, por ejemplo, Kant, que se pregunta por esta cuestión, es decir, si realmente podemos conocer y cuál sería, qué es lo que realmente conocemos. La validez, es decir, si aquellos resultados que nos entrega, por ejemplo, una investigación científica son válidos o pueden tener algún sesgo, algún error metodológico, o algún error de la muestra que finalmente nos lleva a concluir que en realidad no tiene ninguna validez por sí mismo. La justificación, es decir, desde qué postura teórica se parte o se explican ciertos resultados, y la aprehensión en tanto a la relación que se tiene con el objeto de conocimiento. ¿Sí? Es decir, a esta relación entre el investigador o la teoría y aquello que se investiga, es decir, el objeto de estudio. Y bueno, aquí una imagen de la gran filósofa Hipatia de Alejandría, em, que es una filósofa principalmente reconocida por sus aportaciones, bueno, a la filosofía neoplatónica y también a la astronomía. Fue una gran astrónoma. Porque en aquel tiempo las disciplinas no estaban como tan separadas en el sentido de que, no sé, física, química, filosofía, sino que era básicamente todo de todo. Mm, Probablemente ya lo sabía. Ahora, lo mismo que para la filosofía. ¿Para qué sirve la epistemología? Sirve, o puede servir, para entender la génesis, las estructuras, las implicancias éticas y el contexto, tanto social, histórico, político, de las ciencias. Quizás esto lo vayamos, o sobre todo lo que tiene que ver con el contexto, lo vayamos a profundizar más quizás en un autor que es Thomas Kuhn, que lo plantea explícitamente por la cuestión social de la ciencia. Pero sin embargo, a lo largo de todo el ramo se van a ir explorando diferentes eh, análisis, o se van a ir realizando diferentes análisis respecto a lo que entendemos por ciencia. Entonces, la Génesis habla sobre la creación, es decir, sobre el surgimiento de la ciencia en tanto tal, la estructura, es decir, cómo debe ser una ciencia, qué debe hacer, cómo, qué y cómo debe hacerlo, las implicancias éticas en tanto que, es decir, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Cuáles podrían ser los resultados perjudiciales o beneficiosos de hacer tal o cual cosa en el ámbito científico? ¿Sí? Y el contexto es que obviamente hay que entender que la ciencia como tal es una disciplina que está ligada a un contexto. Nada en realidad puede estar fuera de un contexto y la disciplina no es la excepción. O sea, perdón, la ciencia no es una disciplina con esta excepción, ya que la ciencia obedece a una lógica que se ve influenciada por la sociedad. Y creo que un ejemplo muy claro es el tema de las vacunas, porque por mucho tiempo las vacunas contra los coronavirus, bueno, exceptuando quizás en la epidemia del SARS, eh,
y del MERS, que hubo como harta investigación, pero después que se logró evitar que quedara la embarrada, como ocurrió ahora con el coronavirus, el COVID-19, se dejó de investigar, es decir, no se le dio tanta importancia porque la epidemia se logró controlar, ¿sí? No produjo mayores problemas. Y esto implicó que también los gobiernos y empresarios dejaron de investigar y de dar aportes a la investigación científica. Entonces, por lo tanto, los científicos también dejaron de investigarlo. Pero bueno, ¿qué pasó? Que surgió otro coronavirus, una variante diferente al SARS y al MERS, y bueno, y aquí estamos haciendo esta tutoría online, el resto ya es historia. Así que ahí podemos ver un claro ejemplo de cómo, si por ejemplo, no sé por qué digo tanto ejemplo, pero cómo si en este caso eh, se hubiese seguido investigando, se hubiese seguido dando aportación económica a los investigadores, probablemente hubiésemos tenido una investigación, o sea, perdón, una vacuna o varias, porque no podemos hablar de una sola, antes, mucho antes de básicamente un año después del comienzo de la pandemia. Así que aquí creo que hay un claro ejemplo de cómo la ciencia se ve necesariamente, eh, ¿cómo decirlo?, permeada, ¿sí? Influida por la sociedad en su conjunto. Chale. ¿Cómo se llama? El de Valpo, ¿no es cierto, Isa? Sí, Mm. el de Quilpué, que Quilpué está como más tirado para Viña, Ah, ya. más para el interior. Y mi mamá nos dijo que no se nos ocurriera enfermarnos porque el hospital había colapsado con Chale. casos COVID. Así que eso, para Qué que tengan en complicado. cuenta lo que está hablando Javier ahora. Sí, súper buen Súper mal. ejemplo. Y de hecho, de hecho, el año pasado siempre tomaba el ejemplo de las vacunas, no sé si recuerdan. El Sí, 5G el de la Caro. 5G, ¿verdad? También. ¿Qué recuerdos? Pero sí, eso es súper cierto, o sea, se suele pensar o se nos suele enseñar, yo creo que también parte por ahí. Y bueno, y aquí viene el momento filosófico de esta crítica, el momento crítico de que se nos suele enseñar a la ciencia como ya. Y no estoy diciendo que la ciencia no sea exacta ni que sea rigurosa ni nada de eso, pero sí se nos suele enseñar como que ya, esto es la biología, esto estudia, esto es la química, esto estudia, esto es la física, esto estudia. Y ahí. Pero en realidad la ciencia como tal, en tanto actividad realizada por personas, porque eso es, eh, se ve influida por su contexto y es imposible separarla. Entonces considero, de esto es una opinión personal, que es un error del sistema educativo el cómo se nos pasa, cómo se nos enseña ciencia. Y por otra parte, em, también creo que otro ejemplo que no sé si lo recordarán o no, porque igual fue como noticia del año pasado, pero el tema que salió como en los periódicos y en la tele, el tema de que se iba a quitar aportes o becas, cupos de becas para los científicos chilenos. Eh, y eso claramente que es algo perjudicial para la ciencia chilena, porque finalmente deja por una parte a personas sin trabajo y por otra parte no deja que se desarrolle. Entonces, considerar, o como se nos enseña, que la ciencia es algo aislado de toda la existencia, por así decirlo, es una completa mm, mentira, por así decirlo, porque en realidad no es así. Y de hecho creo que si algo tiene de bueno este ramo es que vamos a poder ver el ramo de filosofía y epistemología y poder cuestionar eso finalmente. Y poder ver cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, las nociones de método científico y cosas por el estilo. Así que luego de este paréntesis, y obviamente ustedes pueden opinar. Esto igual, como lo comento, son igual opiniones mías y como tales pueden y tienen que ser discutidas. Así que ustedes no hay problema en que sea un debate, eso es lo que quiero transmitirles. Entonces, ahí sí. Digamos a una parte que ya entendiendo los dos títulos de la asignatura Filosofía y Epistemología, podemos aún seguir aterrizándolo un poco más a lo que es nuestra asignatura, de lo que nosotros vamos a ver. Y para esto tenemos que entender ciertos conceptos que son importantes como una base
filosófica para entender lo que viene después. Y tenemos que irnos al concepto de doxa. La doxa significa, o su traducción literal es opinión, ¿sí? Opinión o tradición. Y se, se caracteriza, o más bien fue caracterizada por, por Platón, aunque también fue, si no me equivoco, por Anaximandro, pero en realidad nosotros nos quedamos con la de Platón, y es que Platón, en su teoría, plantea que existirían dos tipos de conocimiento: el conocimiento verdadero o episteme, que ya vamos a llegar para allá, y el conocimiento más falaz, si se quiere, o doxa, que corresponde a la vía de la opinión. Y es básicamente aquel conocimiento obtenido por medio de la opinión personal y de la tradición. Así también Platón consideraba que el conocimiento sensible, es decir, aquel conocimiento que podemos obtener a través de los sentidos, de cualquiera de estos que sea, es falible, ¿sí? Es decir, no nos dice algo de la realidad, porque si algo recuerdan o si es que vieron un poquito, Platón consideraba que el mundo, que existían dos mundos, ¿sí? El mundo de las sombras y el mundo de las ideas. Nuestro mundo, el mundo físico, el mundo en el que vivimos cotidianamente, sería el mundo de las sombras, en tanto que serían eh, ciertos como reflejos o formas que no darían cuenta de los objetos ideales. Mientras que en el mundo de las ideas estaría la esencia pura y dura de las cosas y los ideales. Es decir, si nos pudiéramos imaginar la mesa ideal, y el ejemplo de la mesa siempre sale, eh, nunca podríamos conocer cómo es la mesa ideal. ¿Por qué? Porque solo tenemos acceso a, al conocimiento de lo que nuestros sentidos nos permiten conocer. Entonces podemos conocer formas o sombras de mesa si se quiere, pero nunca la mesa ideal, la mesa idílica para Platón. Pero él también va a plantear que sí sería posible acceder, al menos parcialmente, al mundo de las ideas a través de la abstracción del pensamiento, de la intuición intelectual. Y aquí esto es algo que igual vamos a retomar después con Descartes. No vamos a entender intuición como normalmente se piensa, que es como algo como una premonición o como una idea de algo que algo puede pasar, no, sino que más bien como el ejercicio del pensamiento, ¿sí? La filosofía. Sí, si así lo queremos tratar, podríamos hacer la analogía de que la filosofía sería para Platón la forma de intuición intelectual. Bueno, y además de que él consideraba que las matemáticas también eran el grado más perfecto de conocimiento. Sí, exactamente la alegoría de la caverna. Y ejemplos de doxa es, por ejemplo, desde el punto de vista de Platón sería, porque yo digo que es así, y es probable que quizás ese argumento ad baculum, o sea, les haya tocado con adultos, quizás con sus padres, suele ser común. Otro que también apela a la tradición es siempre se ha hecho así. Y otra opinión puede ser si lo dicen es por algo. Entonces, tal como les comentaba, para Platón es conocimiento común, es conocimiento subjetivo y por tanto es conocimiento falible. Es un conocimiento que no se ha razonado, que no se ha pensado, no se ha abstraído filosóficamente, ni se ha cuestionado por lo tanto. Uy, ahora sí. Versus la episteme, que vendría siendo la vía de la verdad, es decir, aquel conocimiento que es verdadero porque se ha cuestionado, porque se ha comprobado y porque básicamente no se ha logrado rebatir y sabemos que es así. Entonces, un ejemplo de esto podría ser que la Tierra rota a sí misma en 24 horas, todos los días sale el sol, el agua corroe el hierro, y 2 más 2, aquí para poner un ejemplo platónico de la perfección de las matemáticas, 2 más 2 es igual a 4, al menos en el conjunto de los números reales. Eh, y vendría a ser entonces, por tanto, la episteme como este segundo camino
un conocimiento veraz, razonado, estructurado, que en otras palabras sería el conocimiento científico. Hasta aquí, bien, ¿alguna duda? ¿Se va entendiendo? Para mí es importante que me digan que si no se entiende, no se entiende y yo lo repito, así que no hay problema. Ah, y que si es claro. te pro- Sí, y se genera un agujero negro. Araceli, ¿ibas a decir algo? Que justo estoy viendo. ¿No? No, que se activó el micrófono. Bueno, si cualquier cosa, si no han entendido o algo no les queda claro, algún concepto, me dicen nomás, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, me acuerdo que 2 más 2 igual a pez, diría. Ah, pero no sé si ustedes conocen los padrinos mágicos. Bueno, qué boomer yo. Bueno, Yo, yo te iba a decir ¿en lo serio? de los padrinos mágicos, sí. Muy bien, buena referencia, buena referencia. Gracias, Kai, también. Eh, entonces, también el chat, no es tan viejito. Ah, menos mal, qué bueno que lo conocen todavía. Aunque ahora está un poco rara esa serie, pero bueno, en aquellos tiempos era bueno, era chévere. Eh, Camilo, los padrinos. O sea, yo asumí que los padrinos mágicos, pero bueno, si no me veo tan viejito, bueno, mejor. Eh, entonces, aquí esta es una disputa bastante chistosa, creo yo, entre Aristóteles y Platón, porque eh, a ver, tenemos que partir de que Platón, por si no se acuerdan o si llanamente no sabían, fue discípulo de Sócrates y Aristóteles es discípulo de Platón. Y en un primer momento, Aristóteles era muy seguidor y fiel y amigui de Platón, pero a medida que fue también desarrollando su propio pensamiento, su propio sistema filosófico, se fue alejando de Platón. Y principalmente porque de hecho yo diría que la lucha entre racionalismo y empirismo parte necesariamente con Platón versus Aristóteles, y esto es porque para Platón, como comentaba recién, la doxa no era ni más ni menos que, o sea, perdón, la episteme no era ni más ni menos que el conocimiento intuitivo a través de la intuición intelectual, el conocimiento filosófico, matemático, exacto, ¿sí? Eh, y que finalmente los sentidos eran falibles. Pero Aristóteles nos va a decir todo lo contrario, que en realidad la episteme necesita nacer del conocimiento sensible, es decir, de aquello que nosotros partimos conociendo a través de la experiencia. Y de hecho se cuenta que cuando se empezó a diferenciar de Aristóteles de Platón, le preguntaron que por qué se estaba distanciando y por qué estaba volcándose todo lo contrario a su maestro. Y se dice que Aristóteles respondió, yo soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Así que ahí ya fue un quiebre total y rayo y centella y toda la cosa. Así que, entonces, como le comentaba, para Platón, el conocimiento del mundo, la episteme, es básicamente el conocimiento de las ideas, de las esencias, de estas que son aprehensibles, al menos parcialmente, a través de la intuición intelectual. El razonamiento y la intuición, ¿sí? Como les comentaba. Y aquí un ejemplo claro de esto es la alegoría de la caverna. En tanto que nosotros viviríamos constantemente en una especie de caverna en la que ciertas personas colocarían sombras y que de lo poco que llega la luz se proyectarían sombras en una especie como de pantalla, por así decirlo, y eso sería lo que nosotros creeríamos. Pero que a través de la filosofía
y del cuestionamiento, del razonamiento, nosotros podríamos ir poco a poco saliendo de esta caverna y viendo la luz del sol, ¿sí? Viendo las ideas, el mundo real, el mundo ideal. Mientras que Aristóteles va a decir, pues no, mi cielo, aquí te fuiste en la volada, y eso como que sí, bonito, pero no sabemos si es cierto o no. Así que de lo único que realmente podemos estar seguros es de que el conocimiento que viene de nuestra experiencia. Y a partir de ahí podemos generar conocimiento racional, universal, empírico, y que defina las esencias de las cosas, pero a partir de las cosas mismas, no de las ideas de las cosas. Ahí está la gran diferencia entre Platón y Aristóteles. Sí, eso. Por otra parte, tenemos otro concepto importante que es el concepto de método, ¿sí? Método se traduce literalmente como camino o procedimiento. Y en nuestro caso, que en el griego también, en nuestro caso lo vamos a entender por lo tanto como los pasos para conseguir algo, ¿sí? Básicamente es una serie de etapas que hay que seguir en un determinado orden para poder conseguir un objetivo, cualquiera que sea. Pero en este caso, como estamos hablando de ciencia, sí, en tanto que episteme se refiere al conocimiento verdadero, y también se puede traducir la episteme como ciencia del griego, em, básicamente nos va a interesar el método científico, es decir, y que lo vamos a entender como los pasos a seguir para lograr hacer ciencia, así como también los pasos que orientan la práctica científica y su noción de orden y rigurosidad, ¿sí? Sobre todo lo que es el método experimental, que va a estar dado por una observación o un cuestionamiento, una hipótesis, una experimentación, el análisis de los resultados y la conclusión, ¿sí? Esto sobre todo en la metodología cuantitativa es como el procedimiento que se sigue. No siempre se hace experimentación, pero sí se hace algún tipo de análisis estadístico, por ejemplo, para poder determinar eh, la conclusión de o sea, para poder analizar los resultados. Mm, 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 Y bueno, un ejemplo de esta noción de orden, de rigurosidad y de pasos que debe seguir, creo que queda bastante claro con el tema de las vacunas. ¿Por qué? Porque primero se realizan hipótesis, o sea, estudios de laboratorio, pueden ser por simulación muchas veces. Luego se realiza em, eh, estudios en modelos animales, eso era. Y luego de esto, si la vacuna ha sido lo suficientemente segura, es decir, que no ha provocado, no sé, la muerte de estos sujetos de experimentación, se pasa a humanos. Y primero un par de personas, bueno, no tan un par, pero poquitas. em, y luego, si esto continúa así, es decir, no hay una gran peligrosidad ni nada, se empieza a ensayar una mayor cantidad de personas. Y así va avanzando hasta que, bueno, se llega, por ejemplo, a la fase 4 donde se realizan monitoreos más extensos, ¿sí? Y de hecho, en la fase 3 y si las vacunas se muestran, por una parte, seguras, que eso es súper importante, y eficientes, eh, se puede dar el paso a que en situaciones como esta, ¿cómo se llama? La, las agencias reguladoras de salud puedan aprobar el uso de emergencia de la vacuna. Y es básicamente ese orden, ese paso por paso, el que representa el método científico, ¿sí? Otro concepto importante, y, sí, y este es el último, es el concepto de empiría o empírico, que se lo van a encontrar constantemente, al menos de este ramo. Y hace referencia o sea, la traducción literal desde la etimología es experiencia y observación, ¿sí? Y básicamente va a ser lo empírico, todo aquel conocimiento que se obtiene de la experiencia o de la observación, y también de la experimentación, que vamos a ver que muchas veces la observación por sí sola no es suficiente. Y ejemplos de resultados empíricos o conocimiento empírico es que las células poseen ADN, que el cerebro está a la base de la conducta humana, el color es producto del reflejo de un espectro, claro, de un espectro electromagnético, y básicamente refiere a conocimiento, perdón, a datos demostrables, verificables y replicables. ¿Sí?
Chan, chan. Aquí están las referencias de esto y bueno, aquí están lo de los apuntes de los profes de la asignatura.